Página 245. El Bicentenario. Durante el año del Bicentenario, nuestra meta fue generar más y más reconocimiento de derechos en todos los terrenos. Era nuestra manera de festejar a la patria. El 2 de marzo del 2010, firmé el decreto 312, que creaba el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Mediante esa norma, el Estado estaba obligado a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. El 24 de marzo, el Día de la Memoria, presentamos el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el 21 de mayo anunciamos el inicio del programa de becas del Bicentenario para carreras científico-técnicas. En esa línea, el 6 de abril, habíamos dado comienzo a un programa inolvidable para mí y para miles de chicos y chicas de escuelas públicas del país. El programa Conectar Igualdad. Recuerdo las palabras que pronuncié el día de la presentación. Quise enfocarme en la importancia de la palabra igualdad, que era uno de los valores más importantes a remarcar en ese año del Bicentenario. Sostuve que teníamos que perseguirla contra viento y marea, porque la igualdad es el gran instrumento liberador y de equilibrio de las sociedades, de los pueblos y del mundo. Que la palabra igualdad haya formado parte del nombre del programa no era casual. Quise que figurara porque siempre fue un valor de los argentinos comprometidos con el desarrollo del país desde 1810. Recordé que el nuestro había sido el primer gobierno de la historia argentina que puso el 6% del Producto Bruto Interno para la equidad educativa, para que todos los docentes tuvieran un piso salarial y para las escuelas. Siempre consideré que la igualdad tenía que estar fuertemente acompañada de lo económico. Si un chico tiene que salir a trabajar, no puede terminar la escuela o no puede ir a la universidad. Por más que éstas sean públicas y gratuitas, la igualdad es solo declarativa. Ese día dije que Perón y Eva permitieron que los argentinos cuenten con una igualdad completa, que posibilitó que los hijos de los obreros puedan llegar a la universidad y hasta ser presidentes del país, como era mi caso. Porque seguramente, si no hubiera sido así, yo hubiera terminado la primaria e inclusive la secundaria, pero tal vez nunca hubiera podido llegar a la universidad. A partir del programa Conectar Igualdad, miles de chicos de la escuela pública podrían contar con su notebook, que, en el mundo contemporáneo, significaba un absoluto instrumento de igualdad para superar, entre otras, la injusta brecha digital. Visto a la distancia, el programa permitió que millones de chicos de las escuelas secundarias públicas y sus docentes pudieran tener una computadora. Y, además, fue un programa que permitía que los alumnos que terminaran la escuela se la llevasen a su casa. Porque lo importante no era solamente lograr que los chicos, que los niños y los jóvenes ingresaran a la escuela, sino que el gran desafío era que la terminaran. Era una notebook hermosa, a prueba de golpes, con un software que tenía 46 programas especializados para escuelas técnicas y que luego también tuvo su propio software libre, denominado Guaira. Se trató de un programa muy ambicioso que lanzamos con ANSES, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación Federal y la Jefatura de Gabinete. La entrega de computadoras también fue acompañada de la conectividad y adaptación en las escuelas. Era un programa que, además de hacerlo con el alumno, permitía a las familias incorporarse al proceso educativo y de formación y de información. Los chicos accedían cada vez más al conocimiento a través de la web, incluso en miles de casas era la única computadora a la que accedía la familia. Había que acompañar ese cambio y hacer que todos pudieran tener las mismas posibilidades. Estábamos ante un nuevo mundo y debíamos colaborar entre todos para abrir la puerta y que no sea hostil ni desconocido, sino que, al contrario, fuera un espacio de conectividad, de conocimiento y de igualdad. En este camino de ampliación de derechos, durante el año del Bicentenario, el 15 de julio del 2010, se aprobó la Ley 26.618 de matrimonio civil igualitario. La Argentina fue, a partir de ese momento, el 10º país en el mundo en extender ese derecho y el primero en América Latina. En 2015, la cifra de parejas del mismo sexo casadas en el país, desde la promulgación de la ley, ascendía a 12.500. Lo cierto es que estuve y estoy profundamente orgullosa de haber impulsado y promovido esa ley,
así como también de haber logrado la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26485 en marzo del 2009. Recuerdo las palabras que pronuncié el día de la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario, el 21 de julio, en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos. Recordé a Eva Perón, me pregunté cómo se habría sentido ella cuando presenció la sanción de la Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. Luego de 58 años de ese momento, me tocaba a mí, otra mujer, anunciar una ley para que se casaran personas del mismo sexo. Expresé que el debate que había precedido la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en el futuro parecería tan anacrónico como era en ese momento recordar los debates y a quienes se opusieron a la ley de divorcio. Recuerdo que había revisado la lista de los legisladores que votaron en esa ocasión y encontré un senador, no importa quién, que, luego de votar negativamente, al tiempo se divorció, pero luego votó por la ley de matrimonio igualitario. También encontré un senador católico que había votado a favor. En fin, la vida nos va cambiando porque la realidad también cambia. Lo importante era que ese día fuimos una sociedad un poco más igualitaria que el día anterior a la sanción, porque con esa ley no le sacábamos derechos a nadie, al contrario, le estábamos dando a otros y a otras que le faltaban y que nosotros ya teníamos. Siempre sentí que, más que una ley, habíamos promulgado una construcción social y que, como tal, era transversal, diversa, plural, amplia y no le pertenecía a nadie. También pensé que tal vez podríamos haberlo hecho antes, pero todo tiene su tiempo de maduración. Era posible que si ese debate se hubiera planteado años atrás, tal vez se hubiera frustrado. Ese año 2010 era especial. Era el año del Bicentenario y se percibía en el aire el espíritu de una sociedad abierta, plural, diversa y más tranquila. Durante el debate del matrimonio igualitario, en los medios de comunicación publicaron, como siempre, una enorme cantidad de mentiras. La Nación escribió, el 19 de junio del 2010, en uno de sus editoriales, abro comillas, el fin último del matrimonio entre parejas del mismo sexo es posibilitar la posterior adopción de niños. Y criticaban duramente la idea, sosteniendo que estudios norteamericanos a cargo de expertos en ciencias del comportamiento de la Universidad de Carolina del Sur llegaron a la conclusión de que los menores que viven y son criados por parejas homosexuales han padecido fuertes emociones como miedo, inseguridad, ansiedad, aprensión, vergüenza y enojo al tratar de esconder o negar la homosexualidad de sus padres. En el mismo diario dijeron que nosotros teníamos un interés desmedido en que saliera la ley y que no estábamos verdaderamente interesados en los derechos de los homosexuales, que lo hacíamos por 3 motivos. En primer lugar, porque buscan plantarse como única opción progresista. En segundo, porque pretendíamos dividir a la oposición con la discusión sobre el tema. Y en tercer lugar, dijeron que lo hacíamos porque Néstor Kirchner pretende enfrentar al cardenal Jorge Bergoglio y a la Iglesia Católica, un objetivo en el que no hay dudas de que su esposa lo acompaña. Cierro comillas, punto y seguido. Textual. Mi Dios. Por supuesto, nada era verdad y la historia se encargó de demostrarlo. Esa ley tuvo para mí una marca profunda. Fue la última que votó Néstor antes de partir. De todos modos, si bien fue un año cargado de emociones y signado por una enorme ampliación de derechos a vastos sectores de la sociedad, no recuerdo mayor momento de felicidad durante mi gobierno que aquel 25 de mayo del 2010 durante los actos del Bicentenario. Fue el momento de mayor felicidad política de mi vida. Y, además, el hecho de que haya estado como presidenta y junto a Néstor fue para mí algo inolvidable, casi mágico, no lo podía creer. Toda la vida había soñado con el Bicentenario y trabajábamos mucho para que fuera inolvidable. El diseño de los festejos fue una creación de Oscar Parrilli y mía. Aunque después lo comprendió totalmente, Néstor no daba ni 5 pesos por eso y con Zanini me hacían bromas en los almuerzos y en las comidas. Me decían, vos y Parrilli con eso del Bicentenario, y se reían. Todos los días, una vez que llegaba a casa de gobierno, Oscar inmediatamente venía a mi despacho con sus carpetas y sus papeles. La programación comenzó en marzo del 2008. Un día le dije, tengo que hablar con vos del Bicentenario. Le comenté que ya existía un decreto firmado por Néstor y que se había formado una comisión del Bicentenario en la que estaban Aníbal y Alberto y otras personas. Pero, como decía Perón,
dos puntos abro comillas, cuando quieras que algo no se haga, nada mejor que formar una comisión, cierro comillas, punto y seguido. Entonces le pedí que se hiciera cargo. Le comenté que había hablado en Nueva York, con la arquitecta argentina Margarita Gutman, que trabajaba en la New School University, y que incluso había venido a mi despacho de senadora en el 2007 a darme ideas sobre el tema y que me había entusiasmado muchísimo. Decidí nombrar a Oscar como coordinador de todo el equipo y empezó a trabajar. Comenzó buscando antecedentes de festejos similares en el mundo, me dijo que la espalda de él solo no alcanzaba y me propuso sumar al equipo a Jorge Concia, secretario de Cultura de la Nación entre julio del 2009 y mayo del 2014, y a Tristan Bauer, entonces a cargo del Sistema Nacional de Medios Públicos, además de reconocido cineasta. Yo le decía, dos puntos abro comillas, mira Oscar, nosotros tenemos que tomar un modelo diferente a los festejos del centenario, que fue unitario, entre la dirigencia, con la visita de una infanta monárquica, con estado de sitio y con la gente muriéndose de hambre. El bicentenario tiene que ser lo opuesto, tiene que ser popular, federal, democrático y plural. Cierro comillas, punto y seguido. Esa fue la definición que les di, y con esa base empezaron a hacer reuniones con todo el mundo, intelectuales, artistas, artesanos, hasta con los corredores de autos, con todas las comunidades, la DAIA, la AMIA, los italianos, los peruanos, bolivianos, con todos. Oscar incorporó al equipo al productor Javier Grossman y armaron lo que ellos llamaban la unidad del bicentenario. Hicieron una reunión y me dijeron, dos puntos, abro comillas, tenemos que reservar los lugares, vamos a reservar la rural, cierro comillas, punto y seguido. Le dije que no, que el bicentenario tenía que ser en la calle. Comenzamos a preparar la fiesta y en esa primera reunión quedó claro que teníamos que tomar la calle. También le habíamos dicho a Oscar que buscáramos algo diferente, algo distinto, algo que rompa los moldes. Y ahí surgió lo del grupo Fuerza Bruta, idea de Parrilli. Él los había visto en un espectáculo que dieron en Recoleta y le dijo a Grossman, dos puntos abro comillas, hay un grupo que hace locuras, me gustaría traerlos. Cierro comillas, coma. Y así fue que se incorporó a Ricardo Dicky James, fundador de Fuerza Bruta, y empezaron a armar todo el esquema del desfile. Después, cuando vinieron con la propuesta final, sumé cosas que les faltaban. Pedí, por ejemplo, que incluyeran la batalla de San Lorenzo. Me fascina ese episodio histórico y encuentro que la marcha militar compuesta para conmemorarlo es simplemente perfecta. Habían hecho consultas a diferentes historiadores acerca de todos los hechos políticos y sociales más importantes de los 200 años de historia. Habían consultado a Felipe Piña y a diferentes intelectuales que acercaron sus propuestas. Luego de varias reuniones elegí los 20 temas que sí o sí tenían que estar. El último de todos era el futuro. Dos puntos, abro comillas. La burbuja de la ciencia y la tecnología. Cierro comillas, coma. En el desfile de las carrozas y que más tarde dio pie para la construcción de la gran feria de la ciencia y la tecnología que fue Tecnópolis. Más cerca de los festejos tuve una reunión con la comisión organizativa y me dijeron que en el desfile de las comunidades y organizaciones iban a poner a los partidos políticos primero. ¿Cómo? Abro comillas. ¿Cómo van a poner a los partidos políticos primero? Los partidos políticos tienen que venir después de los inmigrantes, les señalé. Debíamos respetar la temporalidad histórica y el carácter popular de la celebración. Luego de tantas definiciones, vinieron... Se cerró la puerta. Me asusté y me perdí. Luego de tantas definiciones, vinieron días de chequear el contenido y la calidad de las producciones. Ellos traían los renders, las imágenes digitalizadas. Un par de días antes del inicio de los festejos, recuerdo que corregí en el microcine de Olivos hasta el mapping que se proyectó luego sobre la fachada del Cabildo. Recuerdo que Néstor me decía, dos puntos, abro comillas, están perdiendo el tiempo. Cierro comillas, punto y seguido. En los medios se quejaban porque los días previos, para montar el escenario y los stands, cortamos algunas calles. Me acuerdo que Kirchner se enojaba y lo llamaba por teléfono a Parrilli. Dos puntos, abro comillas. Están puteándonos por Radio Mitre, por C5N, por los cortes de calle. Cierro comillas, punto seguido. O le decía, dos puntos, abro comillas, les haces perder el tiempo a la presidenta.
Cierro comillas. Junto con Zanini no dejaba de acicatearme en almuerzos y cenas. ¿Cuánta gente piensa en meter? ¿100.000? ¿200.000? Cuando el primer día de los festejos se juntaron espontáneamente 300 almas en el obelisco, llegó la venganza de Parrilli. Abro comillas. ¿Les alcanza esa cantidad? Cierro comillas, punto y seguido. La historia saldó aquella discusión. El 25 de mayo del 2010, 200 años después de la jornada histórica, la ciudad de Buenos Aires fue, literalmente, tomada por la gente. Teníamos razón. Así que el viernes 21 de mayo di por inaugurado formalmente el paseo de la 9 de julio y los festejos del Bicentenario explotaron. Recuerdo que fui al stand de la Embajada de Brasil, que había armado un juego en el que tenías que patear una pelota para hacer gol, y me sacaron una foto en el momento de pegarle la pelota. Hasta me acuerdo cómo estaba vestida. Tengo la imagen en mi cabeza de ver gente caminando por todos lados. Cuando me fui, se produjo un desborde terrible. La gente se tiró arriba del auto y lo corrieron varias cuadras. Al otro día, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que había visto la escena, me comentó, abro comillas. ¿Usted vio lo que pasó ayer cuando se fue? Yo venía caminando del Ministerio de Economía hacia la 9 de julio para Avenida de Mayo y vi cómo la gente se tiraba sobre un auto que después me dijeron que era el suyo. Nunca he visto una cosa así. Mucho fervor. Nunca vi tanto fervor. Cierro comillas, punto y seguido. Los días anteriores al 25 de mayo, Parrilli recorrió a pie el paseo de la 9 de julio. Me contó que era increíble lo que sucedía en los puestos. No daban abasto porque había tanta gente que no les alcanzaba la comida para cubrir la demanda. Recuerdo una anécdota en particular. Él me contó que uno de esos días previos, al 25, iba caminando y un hombre mayor, muy bien vestido y sumamente elegante, lo paró. Abro comillas. ¿Usted es Parrilli?, le preguntó. Oscar pensó que lo venía a increpar, pero no. El hombre le dijo, abro comillas. Mire, quiero decirle algo. Yo estuve en el Bicentenario de la Revolución Francesa en París y esto es mucho mejor. Cierro comillas, punto y seguido. El 25 de mayo del 2010 fue martes. Habíamos decretado que el lunes fuera feriado. Recuerdo que los opositores nos criticaron por el feriado puente. ¿Cuándo no? También me criticaron por no ir al desfile de las Fuerzas Armadas el sábado 22, al que sí fue el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. En verdad no fui porque estaba cansada, no hubo ninguna otra razón. Es más, yo quiero que alguien me diga cuándo se le dio, después de la dictadura, el lugar que le dimos a ese desfile central a San Martín, los granaderos y la guerra de Malvinas. El desfile militar del día 22 lo hicimos con los trajes históricos. No homenajeamos a las Fuerzas Armadas represivas. Reivindicamos la historia y la gesta heroica de las Fuerzas Armadas en nuestra guerra por la independencia. Eso lo fuimos organizando durante la marcha y hubo algunas cosas que no salieron bien de casualidad. Como lo que pasó el 25 de mayo por la noche. Todavía estábamos en la Casa Rosada y Oscar entra muy pálido y serio y me dice, abro comillas, el desfile no se puede hacer. No pueden salir porque la gente desbordó las vallas y ocupa las calles. ¿No puede salir quién?, le digo. Los de Fuerza Bruta dicen que no pueden salir, que es peligroso. Mira, Oscar, tenemos más de 3 millones de personas en la calle. Si no llegan a salir, nos van a matar a todos. Los organizadores tenían miedo por la cantidad de gente que había y por la seguridad. Entonces no querían dar inicio al desfile. En los medios, como de costumbre, decían mentiras. Titulaban que había incidentes y que se iba a morir gente. Y los de logística tenían miedo, pero Néstor les dijo, ¿están locos? ¿Cómo no van a salir ahora? Entonces dieron la orden de empezar el desfile, pero cuando iba a salir la primera carroza hubo un inconveniente. Nosotros, influenciados por nuestra concepción eurocentrista y como buenos hijos de inmigrantes, habíamos organizado que el desfile comience con la carroza que transportaba a una joven de pelo largo y oscuro que vestía con una larga túnica blanca y celeste que agitaba en el aire y la hacía flamear simbolizando a nuestro país, la Argentina. El efecto era magnífico, elevada a gran altura, pareció danzar en el aire. La gente se había subido a las vallas y las habían tirado, terminando de esa forma adentro del pasillo por donde debían pasar las carrozas. Estábamos con un lío enorme, ya que por su tamaño la primera carroza, la de Argentina, no podía pasar.
Entonces salió primero la segunda carroza, que era la de los pueblos originarios, que tenía una forma diferente, era más angosta. Fue impresionante, se ve que Dios estaba también por ahí y pasó lo que tenía que pasar, lo que era más justo y de rigor histórico. Los pueblos originarios al comienzo. Para el festejo central nos acompañaron presidentes de los diferentes países latinoamericanos. Lula da Silva, Sebastián Piñera, José Pepe Mujica, Hugo Chávez, Fernando Lugo, Rafael Correa, Evo Morales. Con esto éramos 9 presidentes. 9 presidentes caminando 8 cuadras en medio de una multitud y sin el más mínimo dispositivo de seguridad. Fue impresionante e inolvidable. Caminamos desde la Casa Rosada hasta el palco que estaba en Diagonal Norte. Lo habíamos montado ahí, no en Avenida de Mayo, porque allí había muchos árboles y terminó siendo mejor porque el trayecto permitía que rodeáramos sin problemas el obelisco. Pepe Mujica llegó mufando por la cantidad de cuadras que le habíamos hecho caminar y por los apretujones de afecto de la gente, que no podía creer ver a tantos presidentes caminar entre ellos como uno más. 9 presidentes caminando en medio de 3 millones de personas sin seguridad y no pasó nada. Fue maravilloso. Cuando subimos al palco, Lula dijo: esto en Brasil son 100 muertos. En la foto que se hizo más popular nos salió Chávez porque se había demorado, saludando a la gente detrás. Llegó a haber 5 millones de personas en la calle. Había gente hasta Constitución. Sin embargo, no hubo denuncias de hechos de violencia, no hubo denuncias de robo, absolutamente nada. La periodista Nancy Pasos, que en esa época estaba casada con Diego Santilli, le contó a Oscar que ese día se había alquilado todas las habitaciones de los hoteles que estaban sobre la 9 de julio. La gente de Plata las alquiló como si fueran palcos del Colón para no perderse el espectáculo. Parrilli también recuerda que una de las chicas que volaban con la bandera gigante de Argentina, eran 2 que se turnaban, le dijo, abro comillas, nunca vi tanta gente junta y además tan feliz. Cierro comillas, punto y seguido. En verdad, no sé si alguna vez hubo tanta gente junta movilizada. La vez anterior debe haber sido la convocatoria de Perón 6 el 20 de junio del 73, a la que fueron millones de personas y lamentablemente no terminó nada bien. Pero como aquel 25 de mayo del 2010, no hubo ninguno. Ese día, el pueblo estaba feliz.